Bien, jóvenes, continuamos con la segunda parte de la explicación del tema de la cultura india y entramos ahora a hablar de los dioses que van a estar presentes durante el periodo brahmánico. Tenemos al primer dios, el dios Brahma, que como ya habíamos mencionado anteriormente, pues dará origen también a esta casta sacerdotal que serán los brahmanes, o en todo caso los sacerdotes que predicaban los principios brahmánicos. A este dios Brahma se le consideró el dios supremo, creador del universo y de todas las cosas que existían y que existieron. Asimismo, este dios podía estar en distintos elementos, tanto vivos como en objetos. Entonces era omnipotente y omnipresente. De él derivarían dos dioses, ¿no? El dios Deva y la dios Devi. Siempre eh, la representación de la dualidad, ¿no? Es decir, del varón y la mujer. Brahma simboliza una fuente de sabiduría y representa la inteligencia, ¿no? Está asimismo representado por cuatro rostros. Claro, en la imagen solo se puede ver uno porque obviamente estamos hablando de una representación frontal, pero cada uno de estos rostros simbolizan, por ejemplo, la mente, ¿no? Que básicamente viene a ser el pensamiento, el intelecto, que vendría a ser el conocimiento, el ego, por el poder que ostentaba, y la conciencia por el análisis de sus actos. Además del el dios Brahma, pues existieron también a partir de él la existencia o aparecieron otros dioses, ¿no? Más que aparecieron, existieron otros dioses como el dios Vishnu, ¿no? El dios Vishnu se llamó también el dios preservador, ¿no? Este simboliza el orden, la paz y el amor universal. Veremos que estos dioses, no solamente Vishnu, sino más adelante veremos que otros dioses suelen estar representados por el color azul, que para ellos tiene esa simbología, ¿no? El orden y la paz, pero sobre todo el orden, ¿sí? Este dios Vishnu era un dios muy venerado dentro de la sociedad y la cultura hindú. Es más, podríamos decir que se formará una trilogía, que ahorita la vamos a terminar de explicar. El primer dios en órdenes es Brahma. Después viene Vishnu, ¿no? El dios preservador, símbolo del orden paz, y que esperaba siempre que los fieles, sus creyentes, sean personas compativas o compasivas y amables con los demás. Es decir, que practicaran pues los buenos preceptos brahmánicos. Pero también existirá un equilibrio. Si en este caso el dios Brahma es el dios creador, y el dios Vishnu es el dios preservador, pues existirá también su equilibrio, ¿no? El dios destructor, la antítesis de Vishnu, el equilibrio. Lo que decíamos, si Vishnu simbolizaba la preservación, el orden, la paz, inspiraba la compasión, la bondad, pues el dios Shiva va a simbolizar el final, el término de todo lo que existía o de todo lo que podría haber existido. Pero también en la propia religión describen al dios Shiva como no solo el dios que simboliza el fin, sino que este fin puede marcar el inicio también de, en este caso, otro proceso, u otro periodo, u otro ente, u otra energía. Por ese motivo que, así como se le conoce a este dios Shiva como el dios destructor, también se le relaciona con el resurgimiento. Por eso veremos nosotros, por ejemplo, que este Dios va a estar simbolizado o va a tener como símbolo representativo una serpiente en su cuello, ¿no? La serpiente en el cuello y la serpiente en general para la cultura hindú significará pues resurgimiento o también renacimiento, ¿no? Eso no es algo nuevo. En la cultura griega también se utiliza a la serpiente como un simbolismo de resurgimiento o de salud o de protección. Eso ya lo veremos en su momento cuando trabajemos la cultura.
A este dios se le va a conocer también como el dios de la danza, ¿no? Y asimismo, pues, esta danza va a estar relacionada directamente con manifestaciones religiosas y espirituales. Como decíamos, la serpiente alrededor de su cuello simboliza energía de vida, o sea, el resurgimiento o el renacimiento. Después tendremos nosotros al dios Krishna, que es el dios también conocido como el morador de corazones. Este dios se representa con una flauta porque se va a asumir de que este dios va a ser un amante de la música. Es decir, que este dios va a ser justamente uno de los, digamos, símbolos de la musicalidad o del gusto por la música dentro de la religión brahmánica. Tiene el poder de destruir el dolor y los pecados, es decir, es un dios purificador. Se le representa como héroe, líder, maestro o amigo, ¿no? Que vendría a ser una de las características, en este caso, de este periodo o de este proceso, ¿no? De este famoso dios. Bien, continuamos. Tenemos ahora al dios Rama. ¿Qué podemos deducir? Que estos dioses van a tener siempre una característica, digamos, relacionada con un don, ¿no? Tenemos a la creación, a la destrucción, a la musicalidad, es decir, cada uno de estos espacios está eh, relacionado con algún tipo de manifestación social, dentro de la cultura, ¿sí? Tenemos, el dios Rama será considerado un rey, ¿no? Y además un dios. Es protagonista de los Ramayanas, que son poemas épicos, y este dios Rama va a representar al hombre ejemplar, es decir, al hombre que tiene coraje, bondad, devoción y piedad. Básicamente este dios va a tener como simbología justamente la lucha. Por eso que lo vamos a observar siempre con un arco y con una flecha, ¿no? Que simbolizará el coraje, ¿sí? Su función consiste en destruir el mar y luchar por cosas buenas, por las cosas buenas para la población. Tenemos después otro de los dioses importantes dentro de esta cultura, que será el dios Ganesha. Al principio, cuando describíamos el periodo brahmánico, vimos a Brahma, que era este dios de cabellos blancos, con un dios o un personaje con forma de animal. Ese personaje con forma de animal será el dios Ganesha, hijo de Shiva, ¿no? Que habíamos mencionado ya, era el dios de la destrucción. Ganesha posee una cabeza de elefante con el cuerpo humano, como podemos ver en la imagen. Es considerado como el destructor de obstáculos y el símbolo de buenas noticias, ¿sí? Representa el arte y la ciencia e incluso se dice que es el dios de la inteligencia. Este dios, con estas formas antropomorfas y zoomorfas, va a ser hasta el día de hoy uno de los símbolos representativos de las creencias en la India, ¿no? Y es por ese motivo que nosotros vamos a observar, por ejemplo, que en la India se utilizan a algunos animales o algunas representaciones de animales en relación con sus, digamos, poderes históricos o religiosos. Ahora entendemos, por ejemplo, por qué existen algunas personas que utilizan o que en sus casas colocan, por ejemplo, elefantes, porque bajo la cultura hindú, el elefante es un animal que destruye los problemas y que en realidad es el símbolo de buenas noticias. Entonces ahí entendemos la relación. Bien, continuamos. La diosa Lakshmi. Al inicio del video o de la clase, les mostré una noticia sobre una niña que había nacido en la India, la provincia o en la región de Araria, y que esta niña tenía varias extremidades, eh, varios brazos y varias piernas. Pues esta niña, en su momento, fue relacionada con la reencarnación de la diosa Lakshmi.
Y la diosa Lakshmi es la esposa de Vishnu, que habíamos dicho que era el dios protector. Esta diosa Lakshmi, pues simboliza la fortuna y la belleza. Por eso es que en la noticia que yo les explicaba en su momento, pues no tenían en un principio el deseo de la familia de la niña de operarla, porque pensaban pues que iba a ser ir en contra de las bondades que ofrecía este personaje, ¿no? Que era la fortuna, o sea, la suerte. Asimismo, esta diosa pues simbolizaba el trabajo, el coraje y la virtud. ¿Sí? Tenemos después al dios Hanuman, que es el dios símbolo de la fuerza, la energía y el coraje, que regularmente era invocado durante tiempos difíciles, es decir, durante los periodos o etapas en las cuales la población se veía afectada, por ejemplo, por problemas climáticos, problemas de enfermedades, así como también problemas de invasiones, es decir, guerras con pueblos cercanos. Entonces, a este rey Hanuman se le conocerá también como el rey mono, por eso que será representado con la forma pues, de un mono o de un simio, ¿no? Este dios está directamente relacionado con el dios Rama, es decir, la representación del buen hombre, con coraje, con bondad, con virtud. Es más, este dios va a ser devoto y compañero de lucha del dios Rama, que hemos mencionado nosotros, es el dios que va a estar relacionado, por ejemplo, con la construcción, es decir, la bondad. Asimismo, a este dios también se le relaciona con la creencia o la práctica de ciencias como las gramáticas y también creación de los libros sagrados. Tenemos finalmente a la diosa Kali, que simboliza la armonía entre la bondad y la maldad. Se le conoce también como la madre oscura. A esta diosa o mujer se le representa siempre de manera fornida, es decir, con músculos prominentes o con extremidades prominentes, y cuenta siempre ella con collares que han sido hechos de los cráneos de los enemigos que ella ha vencido. Finalmente, ella es quien se encarga de eliminar a las energías o malas, digamos, presencias dentro de la cultura. Por ese motivo que se le simboliza de esta manera, ¿no? Ella representa la muerte del ego y la condición temporal del cuerpo humano, es decir, que todo ser humano, bajo cualquier condición, nunca será eterno. Entonces, eh, bajo esta condición, pues se entiende que él va a ser solamente pasajero, que finalmente siempre triunfará la muerte. Por último, tenemos a la diosa Saraswati, que va a representar, por ejemplo, el conocimiento y la sensibilidad. Está relacionada con la creatividad, la música y las artes. Es también conocida como la diosa del saber. En cuanto a la organización social de la cultura india, tenemos en primer lugar, esta organización se establece durante el periodo brahmánico y nos explica, por ejemplo, que el primer grupo social de la población hindú serán los brahmanes, que es una clase con poder que estará conformada por los sacerdotes en este caso, de aquel entonces, que tenían y poseían gran conocimiento, difundían las ideas del dios Brahma. Estos sacerdotes van a estar dedicados al estudio y al culto, a la meditación y enseñanza de los Vedas, es decir, de los personajes del periodo anterior. Ellos eran considerados como salidos de la boca del dios Brahma, ¿no? Entonces habría que hacer aquí simplemente una aclaración que sería de este espacio, ¿no? Ellos se habrían salido de la boca del dios Brahma. Luego tenemos los chatrias. Los chatrias formarían la casta guerrera, o en todo caso, el ala militar de la cultura india. Ellos eran pues una casta muy demandada y con mucho poder porque ellos se encargaban no solamente de proteger a la población, sino también de conquistar otros espacios. Ellos eran considerados descendientes o salidos de los brazos del dios Brahma. Tenemos después a los
Vaisas o Vaisas, que van a ser la clase social que estará conformada por los comerciantes, los profesionales y los agricultores. Se estima o se entiende que esta clase social habría nacido de los muslos del dios Brahma. Luego tenemos los Sudras o siervos, que son los descendientes de los Drávidas, es decir, de la casta dominante. Estos personajes eran de piel oscura y su función principal se reducía a la de servir a las demás castas, o sea, a los brahmanes, a los chatrias y a los vaisas. Su función principal, o básicamente, además de ser sirvientes, pues ellos eran considerados como salidos de los pies del dios Brahma. Pero también existe, y hasta el día de hoy existe también una clase social en la cultura india llamada los Dalits, o también conocidos como los parias, llamados también los intocables. Este grupo humano era una clase social tan baja que básicamente solo eran comparados con el excremento de los animales y eran quienes se encargaban de trabajar, por ejemplo, en espacios relacionados con el aseo de la sociedad, es decir, con el recojo de los excrementos dentro de la sociedad. Hasta el día de hoy existe aún todavía este grupo social dentro de la cultura india. A nivel de la literatura, tenemos nosotros la creación de importantes libros, como por ejemplo tenemos el Mahabharata, que será un poema épico, una epopeya, que va a tener como autor, en este caso, el personaje Vyasa, y que relata básicamente las guerras civiles entre los Kuros y los Pandavas en la cuenca del río Ganges. Esto, obviamente, durante el periodo védico, ¿no? Previo al desarrollo del periodo brahmánico. Luego tenemos el Ramayana, que es en este caso también un poema épico elaborado por Valmiki, un personaje de la época, que va a tener, digamos, como tema central el relato de las aventuras del príncipe Rama, que habíamos dicho nosotros simbolizaba el coraje, la bondad, la virtud, por rescatar a su esposa Sita. Su esposa pues va a ser, digamos, habría sido raptada por el monstruo Ravama. Luego tenemos los Vedas. Los Vedas serán los libros más antiguos de la cultura hindú. Están escritos en idioma sánscrito, que es un idioma sagrado. Dentro de los libros Vedas vamos a encontrar nosotros 4 tipos de libros. Los Rig Vedas, que son los libros más antiguos, los Yajur Veda, que son libros que describen las melodías que se tenían que realizar para la adoración a sus dioses. Tenemos el Sama Veda, que es el libro que describe cuáles eran los sacrificios que debería realizarse para tener contentos a los dioses. Y el Atarya Veda, que era el libro que describía las fórmulas mágicas que tenían que poner en práctica los sacerdotes para gobernar a la población de ese periodo. En realidad no existe un autor definido de estos libros, probablemente sean los dioses o en todo caso los brahmanes quienes habrían desarrollado esa literatura. Y asimismo, pues, ¿qué contienen estos libros? Contienen la forma de organización social de la India, además establecen pues las normas morales, también la existencia de malos pensamientos, la mentira, la embriaguez, avaricia, el engaño, es decir, los problemas y, digamos, mundanos del ser humano. En cuanto a los aportes de la cultura india, tenemos nosotros a nivel de ciencias el uso del cero y también la numeración decimal. Ellos van a utilizar, por ejemplo, también un método de multiplicación que hasta el día de hoy se practica y estos aportes serán llevados a Europa. A nivel del budismo, como religión, tendremos un aporte importante debido a que, bueno, esta religión propone principalmente la existencia de 4 nobles verdades. Tenemos la primera noble verdad, o también llamada la verdad del sufrimiento, que nos explica básicamente que en la vida siempre existirán momentos de sufrimiento, cuando uno
tiene una enfermedad, cuando uno tiene un accidente, cuando uno muere o cuando uno no posee lo que desea, pues para el budismo experimenta sufrimiento o lo que se conoce como el dukkha. Luego, la siguiente noble verdad que será la verdad del origen del sufrimiento, es decir, el hombre sufre por no tener algo o por apartarse de algo que quiere. Por lo tanto, el hombre, a través de ese conocimiento, puede saber qué cosa es lo que le genera el sufrimiento. Entonces, si el hombre es capaz no solamente de entender el sufrimiento, sino además conocer cuál es la raíz de ese sufrimiento, entonces llegará a la tercera verdad, que será la verdad de la cesación del deseo. Básicamente lo que dice el budismo es que cuando nosotros deseamos algo y no lo podemos obtener o somos apartados de él, pues experimentamos sufrimiento. Entonces, si yo sé que algo me genera sufrimiento, ya lo he identificado, entonces lo que debo de hacer es o alejarme completamente u obtenerlo. De esa manera el sufrimiento cesa. Y con ello viene el cuarto precepto o la cuarta noble verdad, que es la verdad del sendero. Ya sé qué es lo que me causa el sufrimiento, o en todo caso, ya entiendo los momentos de sufrimiento. Segunda noble verdad, ya conozco la causa del sufrimiento. Tercera verdad, ya he identificado y ya he superado lo que me causa el sufrimiento. Ahora viene la cuarta verdad. ¿Qué me dice la cuarta verdad? Que ahora yo tengo todo libre para poder actuar de forma correcta, ¿no? Es decir, hablar bien, pensar bien, obrar bien, desear bien. Estos son los preceptos de la cultura o de la religión budista, ¿no? De manera muy resumida. A nivel de arquitectura tenemos la presencia de las estupas, que serán considerados santuarios, donde se repositaban o donde se depositaban las reliquias consideradas como los huesos de Buda y de sus discípulos. A nivel de la escultura, también tenemos nosotros pues relieves o formas sumamente esbeltas. Allí tenemos nosotros siempre, por ejemplo, las representaciones de sus dioses de forma monumental, es decir, con tamaños muy, muy significativos. Tenemos, por ejemplo, ahí la imagen del dios Buda. A nivel de los aportes de pintura, tenemos también la existencia de las cuevas de Ajanta, donde ellos pudieron manifestar no solamente su arte escultórico, sino también la representación de las diversas, digamos, situaciones o cotidianeidades de su cultura. Muy bien, hasta aquí estamos llegando entonces con esta parte de la explicación. Espero que haya quedado claro y estamos viéndonos, chicos, en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.